Ya estamos de regreso en el Avance Radio a través de 100.1 FM, 8:06 minutos de la mañana. Recuerden nuestra vía de contacto 809-245-101. Usted se puede integrar, se puede sumar a esta conversación que va a iniciar en este momento sobre la mesa. Nosotros vamos a recibir aquí en esta mañana a don Ángel Mieses, es el director del Comité Nacional de Salarios. Don Ángel, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al espacio. Un placer, siendo de los que estoy iniciando en los días del espacio de ustedes, a Carlos, Yulisa, Martín, Patricia y Víctor. Qué bueno. Realmente me siento muy agradecido de que ustedes hayan tenido en cuenta para yo decirle algo de lo que ustedes necesitan saber, claro, y claro, que llegue al público que esto va a llegar. Esa es la intención. Entonces, don Ángel, quisiera de manera lo más breve posible, porque tenemos siempre la presión del tiempo y son muchas preguntas que tenemos pendientes hacerle, las que van surgiendo durante la conversación, que usted nos diera una breve explicación de cuál es el rol del Comité Nacional de Salarios y si tiene facultad para aumentar o no el salario mínimo. Fíjate, el Comité Nacional de Salarios es una institución que está regida por el Código de Trabajo. Nosotros estamos ubicados en el Ministerio de Trabajo, pero nosotros pertenecemos al gobierno central. ¿En qué sentido? El Ministerio de Trabajo es, diríamos, nuestro facilitador, pero el comité es una institución que se inició con la idea de que los salarios menores sean aumentados proporcionalmente a cómo va la situación del país. Con esto te digo, porque nosotros respondemos al gobierno central vía el ministro de Trabajo en los momentos que se necesite. El comité, después que nosotros asumimos, el presidente Luis Abinader en el 2020, hemos hecho 44 aumentos salariales. ¿A cuáles niveles salariales? En general. El comité tiene, por ejemplo, hay varias categorías de salarios. Esta que vamos a hablar ahora, que se aprobó la semana pasada, es una de las más importantes porque es el salario del sector construcción, que abarca todo lo que tiene el sector construcción, varilleros. La principal es salario no sectorizado, que se aumentó el año pasado y corresponde en febrero del año entrante, otra vez, el no sectorizado. ¿Por qué es la más importante? Porque la que agrupa a más empleados. Ahí agrupamos alrededor de 1 millón y pico de empleados. ¿Cómo se establece la escala para la fijación del salario mínimo en los diferentes sectores? Porque, le hago esta pregunta, el sector sindical se queja de que el salario mínimo está por debajo del costo de la canasta básica familiar. Las empresas se quejan de que el impacto que tiene el salario en sus costos operativos y financieros es importante porque a eso conecta, dicen ellos, con el tema de la cesantía. ¿Cuáles son los parámetros que se toman para fijar el salario realmente? Principalmente Banco Central. Okay. Y el departamento de nosotros, Comité Nacional de Salarios, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, nos mantenemos el año entero haciendo constantes investigaciones en cada pueblo, de cómo la situación está caminando con relación a lo que es la comida, la canasta familiar y todo. Te puedo decir que justamente el año anterior fue la primera vez que la canasta familiar, que está dividida en 3 quintiles, logramos con el salario mínimo pasarle por poca cosa, 200 y pico de pesos al primer quintil. Hubo un momento en que el primer quintil estaba en 27.016 pesos y nosotros en ese momento llevamos el salario a 27.980. En estos momentos estamos haciendo los estudios, pero creo que el primer quintil no ha evaluado después de año y medio un poquito, como 100 y pico de pesos más. El primer quintil. ¿Qué monto salarial recibe lo del primer quintil para que la gente pueda tener una idea? Mira, el primer quintil en estos momentos está 29.980 pesos. Cuando nosotros llegamos al comité, encontramos los salarios del primer quintil
en 13,000 pesos. Don Ángel, se hablaba hace un tiempo de una ley nacional de salarios que permitiría que de manera automática se fueran reajustando estos ingresos de acuerdo a la inflación que presentaba el país. Estas discusiones, ¿cómo van o se cayó la propuesta? Se ha discutido, se ha manejado eso con los empresarios y déjame hacerte la aclaración que esos 44 salarios han sido de común acuerdo los tres grupos. Quise hacer ese intermedio porque los tres grupos es sector empresarial, sector laboral y nosotros como gubernamental. Pero esa propuesta se ha manejado, se ha estudiado, la hemos discutido principalmente con la gente de construcción y en general con todo. Lo hemos ido discutiendo, todavía no se ha llegado a un punto. Sería la idea de que el salario automáticamente aumente anual 1% relativo. ¿Y usted cree que se va a lograr? Las discusiones que proyectan. Las discusiones proyectan situaciones favorables, pero aquí las cosas son un poco extrañas. Déjenme aclarar. Sí, ¿por qué? No es mi tema, pero debo meterme en el código laboral que está en el Congreso. Ese código se hicieron 116 reuniones, presidida por el ministro de ese entonces, Luis Miguel de Can, presidida por personas como el que hoy vi que lo estaban, el licenciado Albuquerque, sí, que es representante, es una persona muy versada en saltos laborales, Copardón, los miembros de Copardón y los sindicalistas. Ahí se llegaron a todo lo que se habló ahí, se aprobó. Y se llevó eso como se había decidido. Ustedes han visto lo que ha sucedido, que el impasse que se ha presentado. Y ya, nueva vez fue retirado ya relativamente tiene un año eso aprobado. Y mira, yo no estoy muy versado en eso, pero te tengo que ser honesto. El cambio que daría eso, no se aprobó nunca la cesantía, retirar la cesantía. Okay. Tenemos que ser claros y todos estuvieron de acuerdo. Sí se dejó abierta la posibilidad y se ha seguido trabajando en un medio para que la cesantía de común acuerdo se llegara en algún momento a verificar cómo se le podría buscar la vuelta para que no afectara tanto a los empresarios como a los obreros. Pero ese código nos daría un caso extraordinario a favor del país. Por ejemplo, yo te puedo poner un hecho. Aquí viene un empresario, viene un extranjero, lo demanda y fácilmente el empresario te llega un jueves, un viernes que tenga embargado la cuenta de banco y la persona no sabe ni siquiera el motivo porque no ha llegado, que tiraron. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, se habla de un día más, en vez de 14 serían 15 días las vacaciones que coge un empleado. No es un día más, es 3. ¿Por qué? De lunes a viernes son 5. De lunes a viernes son 5. Pero de lunes a jueves son 4. Entraría un jueves. Pero ya con ese quinto día se le agregaría ese viernes, sábado y domingo. O sea, hay muchas situaciones que sería interesante que... Es sumamente interesante el tema del debate que se sigue llevando, don Ángel, en lo que tiene que ver el Congreso Nacional con el tema de la discusión de la reforma laboral. Pero nos gustaría saber de mi parte cómo se ha estado manejando el tema de los salarios actuales con la inflación que se ha venido registrando en el país de cierto punto. Ok. Mira, por ejemplo, la inflación que nosotros tuvimos el año anterior y este año, te voy a hablar en específico con lo que el aumento último que se hizo la semana anterior, que ahorita entramos en ese tema. 3.3, 3.5 el primer año, 3.5, un 7 en general en los 2 años. ¿Qué medida toma el comité? El comité realmente, yo no puedo aumentarte una inflación que te hago el aumento hoy y vuelvo y lo conozco en 24 meses, no al año.
El comité podría hacerlo al año, pero se ha impuesto que ha sido cada 24 meses. Entonces, yo tengo que hacer un prorrateo, el comité y el país, en qué cantidad puede subir una inflación relativamente como una, pero yo tengo que dejarle un margen. Porque si yo vengo y te aumento un 7, un 8, un 10, yo no estoy haciendo nada. Pero Es posible que de aquí a diciembre se haya tragado la mitad de ese. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo trato siempre de dejarle un margen no menos, aparte de la inflación, de un 10%. Dado el caso sobre el tema de la inflación, ¿se pudiera adelantar la discusión sobre aumentos salariales? No esperar los 24 meses, si hay una circunstancia muy particular. Y lo segundo, ¿qué opina usted sobre la propuesta del senador del Distrito Nacional de la indexación salarial? Creo que es factible, pero no está en mi mano poder discutir, como tampoco está en mi mano poder discutir los sueldos del sector público. Yo pertenezco al sector público, pero el comité simple y llanamente puede trabajar con sueldos del sector privado mínimo. Ni siquiera el comité tiene la capacidad de imponer sueldo del sector privado a otro nivel. Cuando se hizo el comité, ¿cuál era la idea? Que iba a venir una ola. Si yo te aumentaba a ti 4,000 pesos, 5,000 pesos, el supervisor iba a ganar prácticamente lo mismo que tú y se suponía que la ola caminaba. ¿No se produjo esa ola? Yo pienso que camina, pero no al nivel que debería. ¿Y la ser. realidad de las empresas soportaría, por ejemplo, que ese cambio salarial, esa ola, se pueda seguir ejecutando? Porque a veces se establece un aumento al salario mínimo de un 10%, un 14%, un 15%, pero los salarios que siguen por encima de ahí, la empresa entonces no tiene la capacidad de absorberlo en esas escalas. Por eso te digo, ahora, el comité no quiere llevar un aumento a que me cierren y que me voten 100 empleados. Por eso lo tratamos de hacer de común acuerdo, porque no quiere hacerlo así. Con relación a la primera pregunta, en el 23 se hizo así. En el 21. Que veníamos del COVID. No, exacto. Después de la pandemia era cada 24 meses, pero esa vez hicimos el aumento a los 18 meses, 17, porque la pandemia del 21 del 20 al 21 nos llevó a un nivel extraordinario y los empresarios estuvieron de acuerdo, conteste en ese sentido, ¿tú entiendes? O sea, fue una realidad. Vuelvo y te digo, el comité tiene la base para hacerlo cada 12 meses. Don Ángel, ¿por qué si hemos avanzado tanto y hay tanto desarrollo, tanto a nivel público como privado, todavía en el sector público se siguen observando salarios muy mínimos que cuando uno lo compara con los salarios que ganan ciertos directores, subdirectores y otros funcionarios, por ejemplo, lo que gana un director de una entidad, puede que el que gane el salario mínimo en cualquier puesto del Estado, el más mínimo, no lo ganaría ni en 5 años de trabajo. ¿Por qué esa diferencia tan Le agrego ahí las alcaldías, por ejemplo, que tienen salario todavía de 5,000 pesos. No te vayas. El salario mínimo en el sector privado está en 10,000 pesos. Ay, Dios mío. El mínimo. El público, en el sector público. En En el sector público. Sí. Que estaba más o menos como cuando nos encontramos. Nosotros hemos podido, pero ya eso es situación del mar. Exacto. Porque ¿Tú escapa, me estás entendiendo? Eso escapa a nuestro... Y si te digo, claramente estoy totalmente de acuerdo con eso y sí debería de tomarse una actitud, pero eso es ese departamento, ese ministerio es que maneja esa situación del salario. Hasta yo quisiera, porque a mí me tocaría. Sí, don Ángel, la postura del Comité Nacional de Salarios, tomando en cuenta los niveles de inflación que estamos experimentando por múltiples razones y tomando en cuenta el salario que devenga actualmente el primer quintil, que es la masa más pobre de la sociedad. ¿Ustedes consideran que en la actualidad estos salarios se corresponden con la inflación que estamos viviendo? Mira, estamos haciendo todo lo imposible por instrucciones del señor presidente de la República el primer día. Lo primero que nos dijo fue lo siguiente. Cuando yo llegué al comité, habían salarios que tenían ya 18 meses que había que hacer el aumento y prácticamente habían cumplido 2 periodos.
me dijo, no se me pase un día del aumento salarial. Tengo que hacerte la connotación que recuerda que este partido que gobierna, ahí te voy a poner, el lema es primero la gente. Aunque otros partidos han entendido que es primero la construcción y la más, y el presidente en eso ha sido, no puedo pasarme un día, a veces se va, por ejemplo, esta reunión duró un mes, semanalmente nos reuníamos hasta que llegáramos al acuerdo que se debía de llegar. Porque, por ejemplo, empezamos con el sector laboral pidiéndome un 35 y el sector empresarial ofreciéndome un 7. Sí, pero usted me está hablando de todo lo que se ha desarrollado después de su llegada ahí. Yo quiero saber si estos salarios verdaderamente pueden hacerle frente a la realidad que vivimos. ¿Ya está bien? Por ejemplo, al primer quintil, que son los que menos pueden. No, debiera ser más. Debiera ser más realmente. Ahora, ¿cómo hacemos más sin que las empresas quiebren? O sin que me tiren una empresa que tiene aquí 15,000 empleados, me voten 5,000. Al final nosotros lo que andamos buscando es la formalidad del trabajo, que la gente no lo entiende. Ojalá ahorita entremos en un tema espinoso. Vamos a entrar ahora a ese que tema. Se habló, el de las domésticas. Sí. Con una situación que se presentó, que cuando yo le explico a ustedes lo que pasó, se van a sorprender. Porque era una situación favorable tanto para las domésticas como para nosotros que somos empleadores. Porque yo tengo que tener a alguien en casa y todos ustedes tienen que tener a alguien que le despache al muchacho. Sí. Nosotros estamos aquí desde las 7 de la Sí. mañana. Sí. Y alguien tiene que llevar al muchacho. Pero esa propuesta iba a crear una distorsión, porque en esa relación particular de la doméstica, ese tipo de trabajo que es tan importante, yo creo que aquí en República Dominicana muy pocas personas le pagan exclusivamente el salario mínimo a una persona que le está asistiendo en el hogar. Ninguna. Déjame serte clara, ninguna. Están por encima porque hay otras facilidades que están computadas dentro, que no están computadas dentro del salario social. No. Con el salario actual que hay de 13,000 pesos, no es verdad que tú tienes una persona trabajadora de la casa que te vaya a trabajar por 500 pesos diarios. Si tú me le divides los 13,000 pesos entre 23.86, te va a dar 400 y pico, 500 y Pero pico pesos. Y nadie te trabaja por eso. Eso es verdad, pero por eso le digo, hay otros valores agregados que se van dando en esa relación. Lo que estábamos tratando es de poner porque habían en sectores, no tanto aquí, en el interior, que le pagaban 8,000 pesos. Lo primero que hicimos lo llevamos a 10,000. Y lo segundo que hicimos fue lo llevamos a 13,000. Ahora, que entramos en el tema, viene y llevan y devuelven. No fue el salario que devolvieron el juzgado. Lo que devolvió es la forma de cobrarlo. Ahora, ¿por qué se perdió ahí? Oye lo que habíamos conseguido. La TCS iba a cobrar 800 pesos para que esa doméstica tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, el esposo y hasta en algún momento hasta los padres. Y esa doméstica iba a pagar 28 pesos. Y el empleador, llámese nosotros los que estamos aquí, íbamos a dar de eso 28 pesos menos 800, 700 y pico. Y todo el mundo lo iba a dar feliz. ¿Por qué tú lo ibas a dar feliz? Si se enferma, tú eres que le tiene que comprar la medicina. Si sale en estado, tú eres que le tienes que pagar los 3 meses de parir, pero tú tienes que pagar los 3 meses de las que tú vas a buscar para que te haga el trabajo que no te está haciendo. Si hay un accidente, tú eres que tenías que pagar. Todo eso iba a cubrir por cosas del Estado. Entonces, tú haces así, dices, otra cosa. Se había pensado y se había metido una especie de una persona de 50, 55 años que entrara, que trabajara 5 pesos, había hablado ya para una pensioncita de 6,000 a 10,000 pesos para el resto de su vida. Hay un aspecto que no podemos dejar de abordar en esta conversación. Mientras estamos aquí concentrados en el salario mínimo, los diferentes salarios mínimos, que ya usted ha establecido que hay diferentes escalas, Sí. Hay millones de dominicanos que están allí afuera que no tienen acceso a salario mínimo.
¿Por qué? Por estar en la informalidad, que ha sido identificada y establecida por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones. Cuando se sientan en la mesa a hablar del salario mínimo, ¿en qué lugar están sentados esos dominicanos que no tienen hoy acceso a ese salario mínimo porque no están formalizados? 52. Un 52%. Están de La manera idea, informal. nosotros logramos bajarlo de 53.9, estamos en 52. ¿Cuál es la idea? Tratar de cerrar de este año al entrante a un 50. ¿Y cómo se está haciendo eso, don Ángel? No, simple y llanamente, ¿cuál es la idea? Tú tienes que darle la facilidad a esas personas, porque vámonos a el frutero. El frutero que vende en esa esquina se lleva limpiamente 1,000 pesos al final del día. Diario, sí. ¿Te entiendes? Entonces tú me calculas el frutero así, pero yo te voy a poner el Uber. El Uber no te deja de factura de 40 a 50 mil pesos. Esos sectores es informalidad. Pero si nosotros tuviéramos la formalidad de esos sectores, le iría mejor a ellos, y le iría mejor al Estado, y le iría mejor al país en ese sentido. Pero entonces son cosas que tú no lo puedes esquivar. Pero uno que vende galletas, ya no se tira mucho por estos sectores, pero tú sabes que en los barrios, ese que vende su galletita y se lleva 500 y 600 pesos diarios, y a veces hasta 1,000. Sí. Eso es una informalidad. Entonces, Pero ¿cómo se está combatiendo eso? llevándolo a la formalidad, ¿cómo? Nosotros lo hemos llevado, pero ¿qué problema tienen eso? No tienen un seguro. No pagan TCS. Bueno, tienen el seguro ahora que nosotros hemos dado, que es el SENASA subsidiado para la cosa. Que eso ha sido un logro de este gobierno, y realmente en estos momentos ya tenemos 3 puntos. Precisamente, don Ángel, en esa línea iba mi pregunta. ¿La ley de seguridad social no contemplaba un régimen para seguro de salud para las personas que estuvieran en la informalidad? ¿Y por qué no se ha implementado? Buena Buena pregunta. pregunta. Muy buena pregunta. Igual que yo te diría lo siguiente, la ley de la seguridad social, por ejemplo, yo soy una persona que tengo en el Estado más de 30 y pico de años trabajando, en parte. En parte, ¿por qué? Porque yo he trabajado, que trabajé en el año tal y volví ahora al Estado. Ya yo, cuando sale la ley, a mí no me toca la seguridad social, porque yo tenía que cobrar. Ustedes son jóvenes, pero yo tenía que pagar 360. Se suponía. Eso se logró cambiar hace 2 años. Sí. Logramos que ese tipo de personas, como el caso mío y de miles de empleados, los abonos los hiciera a la DGI y pudiéramos entrar en los aumentos que correspondían de esa época. Yo lo viví. Mi esposa, la madre de mis hijos, murió de un cáncer rápido en el 2008. A mí me pensionan en ese momento. Ella era empleada del Estado, y a mí me dan, a mis 2 hijas pequeñas, el sueldo que ella tenía, le pusieron la mitad, le dieron un 80 y tanto %. En ese momento ganaba, creo que 60 o 70 mil pesos, y a mí me dan la mitad. ¿Con qué idea? La seguridad social, inmediatamente mi hija, la primera, cumplió los 21, le quita esa mitad. Yo los otros 2 grandes no le dieron. Le quita esa mitad. Pero no se lo pone a la hija, a la otra, ni me lo pone a mí. Cuando cumplió la otra, le quita. Cuando yo tuve 5 años, me quitaron la proporción. O sea, es una cosa increíble. Sí. Don Ángel, se nos agotó el tiempo. Yo quiero, pues,
fuera del aire ahí, hacer una consulta, porque es un tema de salario mínimo que no me han resuelto, usted sabe, por ahí. Ah, no, está bien, eso será oído en tu caso. Ay, Dios mío. No, Don Ángel señor. Biese, muchas gracias. muchas Señor, gracias. un placer el haber estado con ustedes. Nos faltaron como 6 horas Sí, más, sí, sí, pero sí. cuando ustedes quieran. Pero otra me ocasión siento muy será. bien. Es un tema muy profundo. Sí, Y muy este espacio yo le auguro que va a tener mucho éxito. Muchas gracias, don Ángel, señores, muchas un gracias. placer a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con don Ángel Mieses, el director del Comité Nacional de Salario. El director también me dijo que lo incluye en la consulta que yo voy a hacer. Exacto. Vamos con el director, adelante.